Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un personaje, uno de los más importantes, diría yo, el más importante del Antiguo Testamento. Es Abraham. Su nombre era Abraham, pero ya después se le cambió el nombre y se le puso Abraham. Ahorita vamos a ver el porqué de la situación, pero el personaje es muy importante dentro de las Sagradas Escrituras. Esto está en el libro del Génesis para que lo tengan ustedes en cuenta y lo puedan leer. El libro del Génesis fue escrito por Moisés, así nos lo dice la historia. Acuérdense que los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura son escritos por Moisés, o sus agiógrafos, para ser más exactos. Debemos de acordarnos o saber que Abraham se le dice que es un patriarca, se le dice que es el patriarca más importante, pero las Sagradas Escrituras nos menciona que es un profeta. Es muy importante, más importante que Noé y cualquiera de sus 3 hijos. Es más importante que Adán y Eva y que sus hijos. Y es más importante que Moisés, o más importante que Jacob, o más importante que cualquiera de sus 12 hijos, tomando en cuenta al hijo de Jacob, que era Judá, de donde viene la descendencia y nace el rey David, y después de la descendencia nace nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante Abraham. ¿Y por qué? Porque es un personaje en que se nos explica que Dios es quien lo elige para llevar a cabo ese plan que lleva a cabo la salvación del género humano, del Antiguo Testamento. Y bueno, pues lo estamos tomando en cuenta y vamos a pasar a leer la Sagrada Escritura, porque de ahí depende todo lo que podamos nosotros hablar con respecto a Abraham. Sabemos que nace en un lugar que se llama Ur de Caldea y pues muere en el Hebrón. Su padre se llama Taré y su esposa era Sara. Se llamaba Sarai, pero después se llama Sara. Aunque sabemos que primero tuvo un hijo con la sirvienta de Sarai, su esposa, que se llamaba la sirvienta Agar y que era egipcia. Primero tuvo un hijo, Abraham, y le puso por nombre Ismael. Después tuvo ya su hijo con Sara y le puso por nombre Isaac. Y Dios hace un pacto con Abraham mediante su hijo Isaac. Así lo dice la Sagrada Escritura. Lo podemos ver posteriormente, pero les estoy adelantando de información para que lo tengan ustedes en cuenta. Quiero decirles que Ismael e Isaac pues eran medios hermanos. Ismael es el padre de todas las naciones árabes e Isaac es el padre de todas las naciones judías. Isaac fue el padre de Jacob y Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel que hoy en día todavía existen. Estamos en el año 2021. Y bueno, vamos entonces a pasar a leer parte de la Sagrada Escritura para que nos vayamos adentrando al conocimiento de este personaje, como les acabo de mencionar, sumamente importante. ¿Qué significa Abraham? ¿Y qué significa Abraham? Abraham significa Padre Excelso y Abraham significa Padre de todas las naciones. Dios es el que le cambia el nombre. Así como ustedes han de acordar que Jesús le cambió el nombre a quién. ¿Sí? A Simón Pedro, que le puso Cefas, y que Cefas significa piedra. Bueno, pues es algo muy común dentro de las Sagradas Escrituras, dentro del plan salvífico de nuestro Padre Dios, en el que el nombre pesa y lleva a cabo un significado muy importante. Capítulo 12 del Génesis. Un día,
el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, y a la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió y fue a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenía y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esta región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región, y ahí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque ahí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa, que está al este de la ciudad de Betel, y ahí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Jai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. Esta es palabra de Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que Dios le hace un llamado a Abraham. Le dice que deje su tierra, que deje a su padre, que se vaya a la tierra de Canaán. Le promete que esa tierra va a ser de él, de su descendencia. También nos menciona que tenía 75 años. También nos menciona que hace 2 altares en honor a nuestro Padre Dios, para que nos empecemos a dar cuenta que los altares en honor a nuestro Señor eran muy importantes, y era parte de la adoración que le tenemos a nuestro Señor. Hasta ahí entendemos entonces que el Señor lo está eligiendo a Abraham para una labor, para un plan, para un objetivo. Sigue diciendo en el versículo 10 del capítulo 12: por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada que comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa, y que cuando los egipcios te vean van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre, entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron a Sarai, que era muy hermosa, y también vieron los funcionarios del faraón, el rey de Egipto, y le fueron y le decían a la mujer que era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham, le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y su familia con grandes plagas. Por eso el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa, y tú dijiste que era tu hermana, y yo pude haberla tomado por esposa? Anda, aquí la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham, junto con su esposa y todo lo que tenía. Esa es palabra de Dios. Entonces vemos aquí una actividad. Abraham tiene que ir a Egipto porque no hay alimento en la región donde él estaba, en la tierra de Canaán. Había una sequía, pero hace un plan diciéndole a su mujer, siendo que era muy hermosa, su media hermana, porque sabemos que era su media hermana, diciendo que diga que es su media hermana, que no es su esposa, porque era muy hermosa, y iban a matar a Abraham y se iban a querer quedar con Sarai. El faraón y todos los funcionarios de Egipto, aquí no lo menciona, que lo toman muy bien a Abraham para caerle bien,
y le regalan vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero aquí es la primera vez que Egipto tiene un problema con nuestro Padre Dios y castiga al faraón y a su familia con grandes plagas. No nos dice cuáles plagas, no nos dice cuántas plagas, ¿sí? Y reclama a faraón a Abraham, diciéndole que por qué le había hecho eso de decir que era su hermana, que pudo el faraón haberla tomado como su esposa. Me imagino que era una mujer muy hermosa, Sarai, ¿verdad? Aunque la hermosura, pues bueno, es relativa, ¿no? Hay gente que le gustan las mujeres de una manera y hay gente que le gustan de otra manera, pero bueno, no vamos a hablar, solamente vamos a apuntar de que aquí nos menciona que era muy hermosa la esposa de Abraham, que era Sarai. Hasta aquí vemos un punto en donde vemos que Egipto recibe plagas, y todavía no llegamos a las plagas en la época de Moisés, estamos hablando de Abraham, y ya había tenido Egipto plagas como castigo de Dios. Ya tenían esa historia, ya tenían esa situación Egipto, ¿eh? Entonces, para que lo tomen ustedes en cuenta, porque muchas veces nada más nos quedamos con la información que a veces tenemos, que leemos en novelas, en películas, en historias, en que los egipcios recibieron muchas plagas, ¿no?, por parte de Dios, y principalmente en la época de Moisés. Y no, pues aquí vemos cómo fue la primera vez que llega Abraham, ¿sí? Que todavía no les podemos decir que eran judíos o hebreos, ¿verdad? Apenas Dios había escogido a Abraham para ese plan. Por eso les digo, es muy importante este personaje en la Biblia, el más importante del Antiguo Testamento. El más importante. Sí, me dirán ustedes, ¿y que el rey David no era importante? No, es más importante Abraham. Y el rey Salomón, no. El más importante es Abraham. ¿Sí? Bueno, entonces se va de ahí y consigue Abraham, pues, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Nos menciona también ahí adelante que Lot, su sobrino, hijo de Harán, también tenía muchas cosas, mucho ganado, y que deciden ellos separarse porque pues el lugar en donde ellos se encontraban pues era muy pequeño como para que las dos tribus, las de Lot y las de Abraham, subsistieran. Y los sirvientes de uno y los sirvientes del otro se peleaban mucho cuando llevaban los animales a pastar, a beber agua, a criarlos, a convivir con los animales, la tierra. Entonces deciden separarse y cada quien por su lado. Entonces nos menciona aquí en el versículo número 8 del capítulo 13, así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre los pastores, ni entre los míos y los tuyos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era antes de que el Señor destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿eh? Entonces Lot escogió el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. De esta manera Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste, yo te daré toda la tierra que ves para siempre, será tuya y tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra, así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar sus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento, se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Mamre, cerca de la ciudad de Hebrón, y ahí construyó su altar en honor del Señor. Una vez más vemos que Abraham edifica un altar en honor de nuestro Padre Dios. Y bueno, pues ese es el inicio del andar de Abraham. Y también vamos a retomar la situación de Lot. Lot se va a vivir, como nos menciona ahí, al valle
¿sí? Por el Jordán, en donde hay 5 ciudades. Nosotros siempre hablamos de Sodoma y Gomorra, pero son 5 ciudades las que están ahí cercanas. Está Sodoma, está Gomorra, está Adma, está Seboín y está Zoar. Y pues ahí cada uno de esos lugares hay un reino, hay reyes, ¿no? Bueno, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa solamente para recordarles a ustedes que después del diluvio, en donde Noé se salvó, su esposa, sus 3 hijos con sus mujeres, sabemos que pues les dijo Dios que iban a poblar la tierra. Los 3 hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Supuestamente la descendencia de donde viene Abraham es de Sem. Y Cam supuestamente era de Canaán. Ahí estaban viviendo en Caná de Galilea, todos los descendientes de Cam. Yo quiero a ustedes ponerles una interrogante y decirles, entonces los egipcios ¿de dónde salieron? Porque los egipcios no existían, ¿verdad? Existieron después del diluvio. ¿Y de qué tribu salieron de Sem, Cam y Jafet? Posiblemente hayan salido de Jafet, porque pues el mundo se había acabado. Y nada más existían tres tribus, ¿no? De las de Sem, las de Cam y las de Jafet. Y ya estaba esa nación egipcia, ese país, por decirlo de esta manera, ya existían de una manera muy, muy bien. Habían desarrollado su vida de una manera próspera. Ya ven que tienen sus pirámides, las ciudades, ¿verdad? Era un pueblo guerrero. Y en cambio acá, la descendencia de Sem, que era Abraham, pues ahí andaban peregrinando. No habían tenido esa fortuna de tener lo que tenían los egipcios. ¿Sí? Esto se los pongo como interrogante para que también ustedes lo tomen en cuenta y en el momento que ustedes quieran integrarse al estudio y a la lectura, pues también lo busquen y lo analicen, porque lo leemos y decimos, ay, se fueron a Egipto. ¿Y de dónde salieron los egipcios? ¿De cuál de las 3 tribus? Y ya como les estoy mencionando, bueno, pues ya ustedes pueden decir, pues a lo mejor de Jafet, ¿verdad? Pues sí, pero no nos menciona nada la Sagrada Escritura de eso, ¿eh? Nada nos menciona con respecto a eso. Y si ustedes estudian la historia egipcia, pues ellos tienen su propia historia, ¿sí? Y bueno, yo nada más les quiero poner el dedo en la llaga, como vulgarmente dicen. Yo creo que poner el dedo en la llaga duele, ¿no? Arde, ¿no? Y lastimas a alguien cuando tiene una llaga. Por eso ese dicho, ¿no? Pones el dedo y entonces ya estoy lastimando a los historiadores, a los exégetas, a los explicadores, ¿verdad? A los teólogos. Sí, porque pues imagínense, y los pongo entredicho, ¿no? Porque van a salir muchos. Es que nosotros no creemos que el mundo se haya acabado, que haya sido inundado con Noé y que nada más se hayan salvado ellos. Bueno, sí, pues ya se salvaron de dar una explicación y por eso los egipcios existían, porque si no hubo ese diluvio y no existió eso, pues los egipcios existían, son milenarios, pues sí, bueno, entonces ya hay una explicación de los historiadores, ¿verdad? Pero no me voy a meter en esos puntos porque tendría yo que explicarles qué piensan los teólogos, ¿sí? ¿Qué piensan los historiadores? ¿Qué dice la historia egipcia? Y solamente me remonto a lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y aquí no nos dice nada de eso. Pero que los encontró, Abraham los encontró porque era una ciudad muy próspera y ahí fue a parar, ¿no? Y hizo su plan, ¿no? Con Sarai. Bueno. También nos menciona aquí que Dios hace un pacto con Abraham. Y le dice en el capítulo 15, después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector, tu recompensa va a ser muy grande. Fíjense todo lo que le dice, ¿eh? Qué suerte, ¿no? De Abraham, de que nuestro Padre Dios lo haya escogido, ¿no? Pero Abraham le contestó, Señor Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensas si tú bien sabes que no tengo hijos?
como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira bien, el cielo cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, pues bien así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Y le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y le dijo Dios, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, también una tórtola y un pichón. Abraham trajo todos estos animales. A Dios los partió por la mitad, puso la mitad frente a una a la otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero, y que ahí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Hasta ahí voy a decir palabra de Dios. Ya le está profetizando que sus parientes pues, van a estar 400 años siendo esclavos, y eso pues ya lo sabemos en dónde fue. Supuestamente estuvieron 400 años en Egipto, otra vez regresaron a Egipto, en la época de Moisés. Todavía no llegamos a ese punto, pero bueno, ya nosotros lo sabemos. Bueno, los que ya saben esto, ¿no? Porque a lo mejor dicen, yo no sé eso. Bueno, ya posteriormente Moisés, ¿verdad? Libera a su pueblo de Egipto y estuvieron ahí supuestamente 400 años. Digo supuestamente como esclavos, porque al principio pues vivían muy bien. Ya habrán sido los últimos 300 años, pero aquí se lo está profetizando nuestro Padre Dios y le está explicando a Abraham todo ese suceso. Y nos menciona en el versículo 14 del capítulo 15 del Génesis, dice, pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. O sea que otra vez Egipto le da riquezas al pueblo que en ese momento ya iban a ser los hebreos. Entonces fíjense que Egipto es como la fuente de la riqueza de los hebreos. Si no hubiese existido Egipto, pues Abraham no obtiene lo necesario después de que estuvo en Canaán y había sequía. ¿Y a dónde hubiera podido ir? Pues a ningún lado, pues no era sequía, pues hubiera muerto esa gente, ¿verdad? Sus animales. Y Egipto entonces existía y subsistió por orden divina, por mandato divino, existió Egipto, ¿para qué? Para proveerle a los hebreos, primero a Abraham y su gente, y después a los hebreos, de todo lo necesario, fíjense. Entonces, todo es un plan. Dios hace las cosas por una razón. Entonces, existe algo porque así Dios quiere que exista, porque es un plan que Dios ya tiene. Y si los egipcios han existido, es precisamente porque le iban a proveer a Abraham y después a los hebreos de riqueza y de sustento. Claro, sí me van a decir ustedes, pero ¿a costa de qué? Supuestamente dice ahí que 400 años de esclavos. Bueno, pues, las cosas no se ganan fácilmente, ¿verdad? Las cosas se ganan con trabajo, con sacrificio. Sí, si el Señor nos apapacha, nos echa a perder, ¿eh? Entonces, y seguimos ahí escuchando la lectura, capítulo 15 del Génesis, el versículo 15, por lo que a ti te toca morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo en una antorcha encendida que pasaba por el medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Es decir, la tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Palabra de Dios. Bueno, pues la está explicando, ¿no? Aquí lo importante es ver que también hace ese altar en honor a nuestro Padre Dios.
Entonces, desde ahí vienen las tradiciones o las costumbres o los modos, ¿verdad?, de que tenemos que tener un altar para adorar a nuestro Padre Dios, ¿sí? Hoy en día, afortunadamente, el altar para adorar a Dios, todos tenemos uno. Para adorar a nuestro Padre Dios, todos tenemos un altar, y eres tú, porque eres templo vivo del Espíritu Santo. No necesitas un altar hecho por manos humanas, y mucho menos hacer un sacrificio con animales, porque el sacrificio eres tú. Bueno, nos menciona aquí que Agar, la sirvienta de Sarai, le da un hijo a Abraham, y nos cuenta el porqué de esa situación. Pues es que Sarai no le podía dar hijos a Abraham, y Abraham se desespera. Entonces él siente que cómo se debe de cumplir la promesa de nuestro Padre Dios de que va a tener una generación muy, como las estrellas, siendo que su mujer es estéril. Supuestamente él dice eso, o él es estéril, ¿verdad? Pues, porque en realidad no sabíamos. Ahora en la actualidad, ya con la medicina podemos saber quién de los dos era el estéril, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pensar que era Sarai. Sí, porque pues, siempre, pobre mujer, siempre le cargamos el pañal, ¿verdad? Y nos menciona el capítulo 16 lo siguiente, dice: Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham. Así dice la escritura. Entonces, pues, entendemos que Sarai era la culpable. Pues ya en la actualidad, pues ya la medicina nos dice, ¿verdad?, tú eres el estéril o ella es la estéril. Bueno. Pero tenía una esclava egipcia, o sea que se trajeron una esclava de Egipto. Otra vez los egipcios en el plan salvífico de nuestro Padre Dios. Se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar. Eso es pensamiento de la mujer de Sarai, no de Abraham. Sí, porque muchos dicen: no, pues Abraham andaba ya coqueteándole a la sirvienta, ¿no? La sirvienta le estaba coqueteando a Abraham. No. No nos menciona nada de ese tipo de actitudes mexicanas, ¿no? Sí, porque eso es como muy mexicano. Bueno, ¿sí? Pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo. Sarai era muy hermosa, pero pues ya grande, pues ya no era tan gustosa, yo creo que para Abraham. Y pues como el egipcio era joven, pues ¿a quién le dan pan que llore? Dice un dicho por ahí, ¿verdad? Bueno, qué suave, ¿no?, para Abraham. Agar, la egipcia, y se la dio como mujer a Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán. Abraham se unió a Agar, la cual quedó embarazada, pero cuando se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que va a tener un hijo se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. A ver, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Quién tendría la culpa? ¿Sarai o Abraham? A ver, piénsenlo, ¿no? Porque ahí está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Quién tendrá la culpa? ¿Tú o yo? Ay, que Dios nos diga, ¿sí? Pues también Sarai ahí anda poniéndole a la vieja a su marido. Sí. ¿Cuántas mujeres en la actualidad llevan otras viejas a su casa? Ah, que la amiga, que la comadre, que la vecina, que la compañera de la escuela, y que tenemos una fiestecita. Y después esas mujeres que llegan a la casa, amigas de la mujer, pues nada más se le apuntan al marido. Pues sí. Ah, pero la mujer las lleva con otras intenciones, ¿no? Que se apunten con el marido. Pues sí, pero pues uno nunca sabe, ¿verdad? La situación es muy difícil. Y bueno, aquí, ¿qué nos dice aquí? Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos, haz con ella lo que mejor te parezca. O sea, Abraham, dijo yo, como Pilatos, ¿verdad?, se lava las manos. Entonces Sarai comenzó a maltratar tanto a Agar que huyó. Pero un ángel del Señor, un ángel, no Dios, un ángel del Señor la encontró en el desierto. O sea, un ángel del Señor andaba ahí, ¿qué paseando? Andaba en el tianguis, o qué, andaba en el centro, o andaba ahí en la frontera, o qué, se había ido un ángel así como de migrante, ahí andaba, y se la encuentra.
O sea, qué forma de decir las cosas, ¿no? Acuérdense que pues es una geógrafo, está tratando de escribir y de describir lo que pasó, ¿no? Pero se me hace muy curioso, ¿verdad? Y que ustedes lo lean y que lo entiendan, porque pues lo pueden leer y no le ponen atención a ese tipo de frases, ¿no? O de oraciones, ¿no? Y bueno, ahí dice muy, entonces ahí, maltrató, pero un ángel del Señor la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Shur, y le preguntó a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? O sea, metichón el ángel, ¿no? Luego querer saber, o sea, me imagino que lo ha de haber visto como una persona, ¿eh? Aquí no está hablando en sueños como a José. A José el carpintero, al José el papá de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al que lo cuidó, ¿verdad? No, porque a él le hablaba en sueños. A nuestra Santísima Madre se le apareció el ángel en sueños, ¿verdad? O sea, de una manera así con alas, ¿verdad? Pero aquí, si se hubiera aparecido con alas, pues nos lo estuviera diciendo, y hasta Agar hubiera dicho, ay, mira, un pajarito, ¿verdad? Y con alas, que parece humano, pero no es humano, ¿verdad? Entonces aquí Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo, regresa al lado de tu señora y obedécele en todo. Oye, pero me está maltratando, ¿sí? ¿Cómo voy a regresar? ¿Sí? Me acuerdo mucho eso de Pedro que le dice a Jesús, pues ¿cómo vamos a regresar si la última vez nos estaban apedreando en Jerusalén, Señor? ¿Cómo vamos a regresar? Oh, qué la canción. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo razonamos? Pues sí, muchas veces nosotros pensamos como hombres y pensamos que así está bien, y pues no. Hay que pensar como Dios. El ángel le dice, regresa al lado de tu señora y obedécele en todo. Además el ángel del Señor le dijo, aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. O sea, el ángel es un enviado de Dios, y el que habla por boca del ángel es Dios. El ángel no es más que un comunicador. Sí, esto que quede muy claro, porque muchas veces en la actualidad decimos, es que soy devoto de San Miguel Arcángel, soy devoto de San Rafael, la medicina. Si tenemos enfermos, sí, ¿no? Empezamos a hacer todo a las entidades celestiales, ¿verdad? Y deben acordarse ustedes que lo único que aquí nos puede ayudar es nuestro Padre Dios. No hay quien más, ¿eh? Bueno, sí, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿eh? Que es Dios en tres divinas personas. No me voy a poner a detener a explicar ese misterio, ¿eh? Porque es un misterio. Es como quien que lo explique, ¿sí? También no exageren. Pero sí tenemos un poco de entendimiento para poder explicar eso, pero ahorita no se los voy a explicar. Ahora después, en otra grabación, para que los deje yo con la curiosidad, y cuando eso pase, pues ya ustedes la andan buscando. A ver, ¿dónde va a explicar eso de la Santísima Trinidad este señor? ¿Va? A ver si le creo, a ver, que me entretenga. Y si no, pues nada más lo ponen para que se duerman, porque yo creo que muchos ahorita ya se durmieron. Despiértenlos, están ahí en familia, ¿eh? Bueno, entonces le dice, estás encinta y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje. Fíjense lo que le dice, que Ismael iba a ser arisco como un potro salvaje. O sea, ¿es malo ser arisco como un potro salvaje? Pues no, porque el mismo Dios le está diciendo cómo iba a ser su hijo. Entonces muchas veces nosotros decimos, ay no, que traes genes de tu abuelo, de tu abuela, eran unos cabeza dura y eran de lo peor. No, 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 no. Aquí muy claramente nos está diciendo que Ismael iba a tener esas cualidades. Sí, porque ustedes pueden decir, ¿cómo cualidades? Ser arisco y salvaje. Pues así lo estaba escogiendo Dios. Todo es porque así Dios quiere. Por eso hay una frase que dice, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Todo, ¿sí? Luchará contra todos y todos contra él. Pero él afirmará su casa, aunque sus hermanos se opongan. Cuando Agar había hablado con el Señor, aquí ya nos menciona que había hablado con el Señor, pues se dio cuenta Agar que el que estaba hablando era nuestro Padre Dios. O sea, ya Agar estaba muy evangelizada, de saber que nuestro Padre Dios es el único Dios todopoderoso, porque era egipcia.
Y los egipcios no creen en nuestro Padre Dios. ¿En quién creen los egipcios? Un resto de dioses. En el dios águila. Sí, no, pues en el dios la serpiente, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ven? Entonces Agar luego sí entendió, comprendió. ¿Y cuántas veces nosotros, no sé cuántos años tengas tú ahorita de edad, y a lo mejor eres cristiano, a lo mejor eres católico, a lo mejor eres creyente, pero hay muchas cosas que no entiendes de nuestro Padre Dios? Y andas yendo a otros lados, ¿no? Y no comprendes cuál es el camino verdadero. Y aquí la egipcia, a pesar de haber tenido otros dioses, ya estaba bien evangelizada por haber andado con Abraham y su gente, ¿verdad? ¿Sí? Le salió muy... Se sacó la lotería de ser esclava de Sarai, Agar. Pues sí. Bueno, como ya les dije al principio, pues Ismael es el padre de todos los árabes. O sea que los árabes tienen sangre egipcia y hebrea. E Isaac tiene sangre solamente hebrea. ¿Sí? Y como les digo, otra vez los egipcios, ¿verdad? La película de los egipcios. Ya es la tercera vez, ¿no? La situación de los egipcios que están aquí. Bueno, también por eso el pozo se llama pozo del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cedes y Baré. Agar le dio un hijo a Abraham y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Acuérdense que las edades aquí, la situación, pues bueno, vamos a entender de que anteriormente la gente a esa edad, pues todavía estaba muy fuerte, ¿no? Ahora ya una persona de 80 años, pues ya hay que ponerles pañales, ¿verdad? O darles su ensure para que sobrevivan, ¿ah? O irlos a cuidar, ¿ah? Si alguien me está escuchando que tiene más o menos esa edad, no es burla, pero es la realidad. Necesitamos que los cuiden y que los atiendan. Pero en aquel entonces todavía estaba en su plenitud Abraham. Ah, no, sí, déjenme decirles que Abraham, después de tener estas dos mujeres, Agar y Sarai, todavía se aventó a otra mujer. Y tuvo hijos, ¿eh? No, ese Abraham era. Y no era mexicano, ¿eh? No era mexicano. Ahí sí les puedo aclarar que no era mexicano. Ah, no, sí. Ah, porque los mexicanos presumen mucho de que son muy fuertes, poderosos, ¿verdad? Eso de comer tacos, tostadas, tamales y bueno, de toda la comida mexicana dicen que los hace todos poderosos, ¿no? Bueno, si me están escuchando los mexicanos, yo sé que esto me lo está escuchando gente que no es mexicana, pero bueno. Después tenemos otro suceso importante que es la circuncisión. Ese es un pacto que hace Dios con Abraham y le dice que todos se deben de circuncidar y que ese es un pacto que va a tener con él. Entonces eso pues también nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. Ahí viene en el capítulo número 17. Lo pueden leer. Pero bueno, Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo con su mujer. Y eso viene en el capítulo 18. ¿Sí? Y cuando Abraham tiene 100 años y Sarai tiene 90 años, es cuando va a tener su hijo Abraham con Sarai a esa edad. Y bueno, pues nos sigue mencionando que se cumple la promesa de que Sarai queda embarazada. Al oír esto, Sarai pues se ríe, por eso Sarai significa risa. Pero Dios le dice, ya no te vas a llamar Sarai, ahora te vas a llamar Sara. Después del pacto de la circuncisión y de la promesa de que van a tener un hijo, que va a ser Isaac. Y Abraham le dice, ya no te vas a llamar Abraham, ahora te vas a llamar Abraham. ¿Sí? O sea, póngale una H, ¿sí? Al nombre, intermedia. Y ¿qué quiere decir? Padre de todas las naciones. Acuérdense que Abraham, sin la H, significa Padre excelso. Y Abraham significa Padre de todas las naciones. Y bueno, pues es importante entonces darnos cuenta que se cumple la promesa de que Isaac va a tener a su hijo y que le pone por nombre Isaac, ¿no?
En el capítulo número 21 del Génesis, dice, de acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre de Abraham, que Abraham le puso al hijo que Sara le dio, fue Isaac. Y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. El niño creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de Isaac. Pues se cumple, ¿no? Iba a ser arisco, ¿no? Así dice la escritura. Y salvaje, ¿no? Pues lógico que iba a ser con su hermano así. O sea, sí, Dios lo había dicho. Eso no es de que, no, es que lo educó mal Agar, su mamá, la egipcia, le inculcó malas ideas. No, pues si ya Dios había dicho que así va a ser. Entonces no le empezamos a echar la culpa a la hermosísima Agar. No la conozco, no la conocí, ni hay fotos, pero pues dicen que era muy hermosa, las egipcias son muy hermosas, pues, me imagino. Pero pues no era tan hermosa como Sarai, o sea, era lucha de las hermosuras, ¿verdad? No, sí, la verdad, Abraham se sacó la lotería. Fíjense, Dios lo escoge, primera lotería. Segunda, se casa con una mujer hermosa, o sea, Sarai. 2 loterías. Su propia mujer le regala a su esclava para tener hijos. Y también era muy hermosa. Tercera lotería. Cuarta lotería. Tiene 2 hijos, Ismael y Isaac. ¿Sí? Son su descendencia, que hoy en vida sabemos que la descendencia de Ismael son todos los árabes y la descendencia de los judíos vienen de Isaac. O sea, todas las loterías que sacó Abraham. Por eso les digo que es muy importante Abraham. Ustedes me dirán, ¿que Adán no era importante? No. Noé, pues era el único que le cayó bien a nuestro Señor. No, tampoco. Elías, el rey David, Salomón, Nel Pastel. Aquí el más importante del Antiguo Testamento es Abraham, nuestro padre Abraham. Y muy claramente lo dice la Escritura. Bendeciré a quien te bendiga y maldiciré al que te maldiga. Entonces, pues, ahorita en este momento hay que decir, bendito sea nuestro padre Abraham, aunque no seamos judíos. Y ya con eso yo ya recibí una bendición ahorita, en este momento que lo estoy diciendo. Porque así dijo Dios, si lo bendices, te bendigo. Entonces vuelvo a repetirlo, me vuelvo a sacar la lotería como Abraham, bendito sea nuestro padre Abraham. ¿Verdad que soy bien listo? Entonces sean listos ustedes también, porque ahí lo dice. Y yo como sí le creo a nuestro Padre Dios, pues ya ahorita recibí 2 bendiciones. Y voy a recibir otra, bendito sea Abraham. Miren, me saqué la lotería 3 veces. ¿Sí? Y no es 3 veces te engañé, como dice una canción de una señora que canta ahí, porque aquí el Señor no me engaña, aquí ya me bendijo 3 veces. Hoy. Y no soy ese presidente que dijo eso. Pero bueno. Entonces, aquí seguimos con el suceso de Ismael, de Isaac, que crece y que Ismael pues se burla. ¿Sí? En el versículo 10 del capítulo 21, para que si lo están siguiendo en la Sagrada Escritura, pues ahí lo vayan checando. Entonces fue a decirle a Abraham que se vaya esta esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. ¿Esto le dolió mucho a Abraham? Pues sí. ¿Porque se trataba de un hijo suyo? Pues sí. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por la esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. O sea que los árabes, ¿a quién le tienen que dar gracias? Pues a Abraham. Y sí, le dan gracias, ¿eh? Sí, o sea, es su patriarca, es su papá de toda la vida en la historia de los árabes. Sí, porque ustedes dirán, pero es que los árabes, muchos son musulmanes. Pues sí, pero de todas maneras, aunque sean musulmanes, Abraham, saben y reconocen que Abraham es el patriarca para ellos, al igual que los judíos, ¿no?
Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua. Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse en cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Pues no, que muy salvaje el chamaco. Chamaco chillón también, ¿verdad? Pues sí. Que muy arisco, muy salvaje. Todos van a luchar contra él, ¿verdad? Y era re chillón. Hijo, ya me estoy acordando de alguien ahorita. Pero bueno, ¿sí? Comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba. Y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Otra vez, ¿va? Miren, todo esto es importante que lo entiendan, porque el Señor siempre quiere que platiquemos con Él, que hablemos con Él, que estemos pendientes con Él. Y muchas veces nosotros, pues decimos, sí que somos creyentes, decimos, Dios sabe todo, ¿para qué hablo con Él? ¿Para qué le platico si Él sabe todo? No, sí es importante la comunicación. Y comunicación nosotros le llamamos oración, orar, comunicarnos con Él. Así le llamamos, ¿eh? Bueno. ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero, le dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde su madre lo casó con una mujer egipcia. Pues lógico, ¿verdad? ¿Cómo ven? Bueno, esa es la historia pequeña, ¿no? Yo no voy a explicarles ahorita todo este asunto porque estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de Ismael, pero era interesante y quería yo que ustedes, les entre la curiosidad. Si no están leyendo la Sagrada Escritura, pues léanla. Y si la están leyendo, pues se están dando cuenta de lo que les estoy diciendo, que no estoy inventando yo en la Escritura, ahí está. Tenemos en el capítulo 22 que Dios pone a prueba a Abraham diciéndole que mate a su hijo. O sea, Dios primero le dice, vas a tener un hijo y que vas a tener descendiente, y después le dice, tienes que matarlo, y pues Abraham dice, bueno, pues entonces ahí nos damos cuenta que Abraham es el padre de la fe. Porque pues dice, si Dios quiere que yo lo vaya y lo mate, pues yo le tengo que obedecer a Dios. Oye, pero ¿cómo Dios te puede pedir eso? Pues me lo está pidiendo. Ya vemos que eso no se suscita, ¿verdad? Que en realidad solamente era para probar a la grande fe que tenía y la grande obediencia que tenía Abraham ante nuestro Padre Dios. Y vemos que pues no lo asesina en un altar, en un holocausto, sino que Dios, por medio del ángel, le dice a Abraham, sí, no le hagas ningún daño al muchacho porque ya sé que tienes temor a Dios, pues no te negas en darme a tu hijo único. Y Abraham vio un carnero que estaba por ahí enredado y ese fue el que sacrificó en el holocausto en el altar hacia nuestro Padre Dios. Y después el ángel le dice, por segunda vez, esto está en el versículo 15 del capítulo 22, le dice, el Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu hijo único, juro por ti mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos. O sea, todos los hebreos, los judíos, ¿sí? Siempre vencerán a sus enemigos. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se había quedado con sus siervos. Después todos juntos se fueron a Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. ¿Cómo la ven? Y bueno, pues ya vemos que toda la nación próspera y que nació de ahí del desierto, que Ismael, pues son los árabes y tienen el petróleo del planeta Tierra en sus manos. Y los judíos a todos sus enemigos vencen. ¿Quién quiso desaparecer muchas estrellas del cielo? O sea, muchos judíos. ¿Quién? Ni lo menciono porque la verdad no tiene caso mencionarlo, pero sí quiero que pongan atención en eso, ¿eh? ¿Quién quiso desaparecer tantas estrellas del cielo? Pues sí, ese señor, para no ofenderlo, ¿no? Porque no puedo ofender aquí, sino después aquí en YouTube me censuran por hablar mal de las personas, ¿no? Sí.
Por eso les digo que hoy quise hablar de este personaje tan importante que es Abraham. Es un personaje en el Antiguo Testamento con la importancia número 1. ¿Sí? Después de él, bueno, podemos hablar de otros personajes importantes. Yo les pregunto a los que son cristianos, los que somos católicos, los que somos creyentes, los que creemos en el Nuevo Testamento, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y tenemos al Espíritu Santo, yo les hago la pregunta, si este señor era muy importante, y es muy importante, ¿por qué es muy importante? ¿Por qué Jesús en la transfiguración no se le apareció a Abraham, sino que se le apareció otro fulano ahí, Moisés? Hijo, ¿qué onda con Moisés? Otro que se saca la lotería con nuestro Padre Dios. No, si debe. Pues ahorita nos sacamos la lotería con nuestro Padre Dios y dijeron ustedes bendito Abraham, ¿eh? Y también nos sacamos la lotería ahorita si están escuchando esto. ¿Qué van a hacer unos cuantos que escuchen esto, no? Porque no pasan de 100, ¿no? No pasan de 50, ¿no? Si no fuera el cantante de moda que tenemos ahorita, porque antes de que acabe la grabación ya tiene como 1000 vistas, ¿verdad? Y tendencias. Sí, pues así es, ¿no? Así es la situación. Muchos son los llamados, y no por celular, ¿eh? Y pocos son los escogidos, y no porque sean consentidos, como supuestamente Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Regreso a la pregunta, ¿por qué creen que Abraham no se apareció en la transfiguración? Pues no, porque la transfiguración tiene una explicación, y si no la saben, bueno, pues busquen, ahí está ya la grabación de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo con Moisés y Elías. Sí, no la voy a explicar ahorita, ¿no? Y van a decir, uy, pues qué mala persona es usted, no nos quiere. No, miren, ya lleva más de 50 minutos esta grabación, y si me tardo más, no se despiertan los que ya se durmieron. Y no les va a interesar leer entonces esto, se van a querer leer lo de la transfiguración. Y yo lo que quiero es que lean esto, lo de Abraham, a ver si entienden algo y saben que él es el mero maromero del Antiguo Testamento. Y no Moisés, ni Elías, ni el rey David, ni Salomón, ni Josué, ni Noé, ni Adán, no, Jacob y sus 12 hijos, no. Es que José el soñador, no, para Benjamín, no, tampoco, no. Espero que esto les haya interesado y quiero que ustedes lo lean, lo estudien. No me crean, para esto es esta explicación. Por eso al principio les digo, los invito a escuchar esta explicación. Gracias por escucharla, pero yo lo que quiero es que ustedes lo lean, lo estudien, lo investiguen. Que Dios te bendiga.